Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Miren, con vestimenta de puro feriado morazánico, es decir, la mayor parte de los hondureños en este momento gozan de vacaciones y me quise adherir un poquito a ese ambiente de vacaciones también, así que le pido disculpas a mis invitados porque vienen formalmente vestidos. Formalmente vestidos. Seguramente tendré algún cuestionamiento en el transcurso del día. ¿Cómo es que tus invitados van formalmente vestidos a un programa como Frente a Frente y tú llegas informal? Bueno, no es informal porque esta es la camisa ícono de nosotros para este programa matutino con el logo de Frente a Frente. Sí me vine de jeans ya con ese ambiente de feriado. Y pensándolo bien, hoy es jueves. Ayer le decía a un amigo, si ya terminó la semana morazánica, le digo, hoy es jueves ya el sábado. Bueno, los empleados privados se fueron de vacaciones ayer, miércoles, a partir de las 12 meridiano, pero ya están incorporados el sábado. Los empleados públicos sí regresan hasta el lunes. Pero no importa el día, hoy, Día del Soldado Hondureño, tenemos programa y siempre tratamos de darles calidad en el programa, calidad en el programa. Hay un evento mundial que acapara la atención, que es esa guerra en el Medio Oriente. Ya saben ustedes que estos problemas entre Israel y Palestina o con la comunidad árabe son problemas de hace miles de años. Pero ya luego de la fundación del Estado judío, saben las guerras que se vinieron inmediatamente después de la declaración de la ONU, la famosa guerra de los 7 días, la otra guerra del Yom Kippur, y por último las intifadas contra Israel, el tema de los territorios ocupados. Ojo, ¿verdad? Cuando yo digo territorios ocupados, para un defensor de Israel es un pecado. No hay ningún territorio ocupado, me dice una vez un panelista que vino a Frente. Pero desde la otra perspectiva sí son territorios ocupados. Bueno, sabemos lo que ocurrió hace prácticamente un año. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 3 de octubre. En 4 días se produjo una matanza de israelíes. Y de ahí viene lo que ha desencadenado la invasión de Israel a Gaza. No sé las condiciones de Hamás, francamente. Leo bastantes medios de comunicación, no se atreven a decir que Hamás, para utilizar un término muy hondureño, está reventado, pero está muy golpeado. Está muy golpeado. Y ya luego lo que ha pasado. Bueno, la verdad es que Hezbollah estuvo enviando misiles todo el tiempo durante este último año. Estuvo tratando de colaborar de manera indirecta con la causa de los afiliados a Hamás. Pero todo se vuelve más complejo, agudo, sensitivo, caliente, cuando Israel ataca el cuartel central de Hezbollah en Beirut, Líbano, y mata ahí a su líder y a otros comandantes. Luego sabemos el rol que tiene Irán en esta situación, apoyando a movimientos proiraníes, tanto en Siria, en Gaza, como en Líbano. En Yemen también con los hutíes. Y tenemos entonces un conflicto peligroso para el mundo, un conflicto que se puede convertir en regional, si no es que ya es regional, y que el mundo ve con preocupación. Los 200 misiles balísticos que lanzó recientemente Irán contra Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades israelitas, y la incursión terrestre que tienen las fuerzas de Israel ya en el Líbano, en la parte sur del Líbano, fronterizo con Israel. Miren, es un problema serio. La verdad que cuando hay estos conflictos en el Medio Oriente, uno no solo piensa en el conflicto regional, no, en la repercusión mundial y en las posiciones
que podrían tener Rusia, China, Estados Unidos, que abiertamente apoya a Israel. Ahora que los iraníes enviaron esa cantidad de misiles, muchos de ellos fueron interceptados por fuerzas que tiene Estados Unidos en esa región del Medio Oriente. Ya sabemos nosotros en la guerra del Yom Kippur, los suministros que hacía Rusia a Egipto y varios estados árabes que atacaron a Israel. La posición que tuvo también Estados Unidos con Israel en esa guerra del Yom Kippur, prácticamente quien salva a Israel es Estados Unidos. Es que los agarró desprevenidos en esa fiesta nacional hebrea los países árabes. Bueno, pero ya voy a dejar de contarles historias que de repente ustedes las conocen mejor que su servidor. Les digo que a mí siempre me ha interesado ese conflicto milenario ahí en el mundo árabe. Siempre. Tengo mucha literatura y bueno, y con las dos guerras ya había nacido. Y tengo bastante literatura, especialmente de esas dos guerras, de la guerra de los 7 días y la del Yom Kippur. Porque también asocio mucho de esto a lo profético, Y hay que estar preparados. Entonces, ese es el tema que he seleccionado hoy. Y para hablar del mismo, tengo aquí en el set a don Roberto Yar, miembro de la comunidad palestina en Honduras. Roberto, muchas gracias por atender nuestro llamado hoy. Gracias por la invitación. Sé que es un día feriado, pero bueno, usted ha aceptado nuestra invitación y para mí es un buen gesto eso. Gracias. El analista de gobernabilidad democrática y transparencia, Omar García. Bienvenido también, Omar. Con la misma intensidad y aprecio lo saludo. Es un placer tenerlo aquí. Para mí también. Gracias. Estará vía Zoom desde San Pedro Sula el cónsul de Palestina en Honduras, Elías Carufe. Ya lo tenemos a don Elías. Claro. Bueno. ¿Qué tal, Elías? Bienvenido. Buenos días. Gracias, estimado Renato. Aquí estamos para servir. Y don Miguel Muñoz, está en Jerusalén. Ya iba a preguntarle a Miguel dónde está. Ya me dice Carlos Andino aquí que está en Jerusalén, consultor en diplomacia religiosa y pública y exdiplomático de Honduras en Israel. ¿Qué tal, Miguel? Jerusalén es una de las ciudades que están recomendando los estadounidenses no se visite, los españoles también. Bueno, países que no se visiten en este momento: Líbano, Siria, Israel, y que se tenga mucho cuidado si se viaja a otros países ahí aledaños. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, siempre un honor. Ya hacía mucho tiempo que no le acompañaba. Sí, Shalom sí. de Jerusalén. Shalom, sí. Y en árabe, ¿cómo se pronuncia? Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Sí. Entonces, shalom y salam aleikum. Salam aleikum. Y entonces el que es musulmán contesta con esa palabra, pero al revés. Aleikum salam. Muy bien. Bueno, miren, venía pensando en un ejercicio. Ya va a estar Lucecita Madrid con ustedes para canalizar todos los mensajes. Voy a comenzar con Robert Yar. Robert, para informarse de la situación en el Medio Oriente, ¿qué medio internacional? No le voy a preguntar por medios nacionales. ¿Qué medio internacional elige usted? ¿O qué medios internacionales elige usted? En la creencia que le van a contar la realidad sin sesgo alguno de esa crisis que se está viviendo ahí en esa zona. Bueno, Renato, yo soy hondureño de ascendencia palestina. Yo Sí. Crecí siguiendo las noticias. En aquel entonces yo nací en Haití, creciendo allá. Ya tengo 33 años. En Haití nació. Sí. Y hasta mi vida, hasta los 18 años. Llevo ya 33 años de estar aquí en Honduras. La problemática esa, Israel-Palestina, es algo de la que estoy bien empapado y lo he estudiado también. Sí, sí. La mayoría de los medios de comunicaciones,
medios masivos mundiales que conocemos. Háblelo con toda confianza, háblelo con toda confianza. Ya sabemos, ya conocemos la posición de ellos. Ellos siempre van a defender a Israel, siempre pintan al pueblo palestino de terrorista. Pero uno que es estudioso del tema, que ha estudiado la historia, cómo nace el conflicto, ¿verdad? Conoce la realidad. Entonces, los medios más objetivos para contestar su pregunta son los canales y las plataformas independientes de los últimos años. Al Jazeera es uno de ellos. Al Jazeera. Russia Today, RT, es otro de ellos. Pero este es pro-iraní, ¿no? O ruso. Ruso. Ruso, sí, ruso. Hispan TV es iraní. Sí. Pero hay otras plataformas en las redes sociales de expertos, de historiadores de renombre mundial a los que uno puede seguir. Entonces, ¿qué pasa? Con lo que ocurre el 7 de octubre del año pasado, todos los medios de comunicación mundiales pro-Israel, se enfocan únicamente y exclusivamente en el ataque de Hamas a Israel, pero no se va al origen del problema. El problema no empieza el 7 de octubre, el problema inicia más de 80 años atrás. Realmente el problema inicia desde finales del siglo XIX, más precisamente en el año 1897, cuando el padre del sionismo moderno político, Teodoro Herzl, convoca en Basilea, Suiza, el primer congreso sionista, ¿verdad? Y definen ahí que van a crear un Estado judío en lo que se conoce como la Palestina histórica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que existía una población de miles de años allá en Palestina histórica, de miles de años. La razón por la que nace Israel es bien simple. Israel, y ahí es donde se crean problemas, porque hay una parte de la población que va y se refiere a la parte bíblica, pero no se puede negar que existía un pueblo indígena ahí en Palestina histórica, y si nos regresamos al inicio del siglo XX, la población judía de aquel entonces era apenas un 4% de la población total de Palestina. Los sionistas, queriendo crear un Estado judío en Palestina, apoyado por la primera potencia mundial de aquel entonces, Inglaterra, van a verse forzados a tomar decisiones drásticas. Usted no puede, por ejemplo, no puede crear un Estado judío siendo usted una minoría, con apenas un 4 o 5% de judíos viviendo en Palestina histórica. Entonces se empieza una ola de migraciones que en hebreo se conoce como aliyah, ascenso hacia Israel. Pero la realidad es que el Estado de Israel nunca se hubiera formado si no fuese por el apoyo de los británicos. Con la famosa Declaración Balfour de 1917, que es una carta de apenas 150 a 200 palabras, emitida por aquel entonces canciller de Inglaterra, el señor James Arthur Balfour. Esa carta va dirigida al señor Rothschild, que era un representante de los sionistas allá en Inglaterra. Prácticamente en esa carta le da la luz verde para la creación de un Estado judío en Palestina histórica. Si usted lee detenidamente esa declaración, la declaración Balfour, ahí se habla
de no violar los derechos civiles y religiosos de las poblaciones indígenas. No menciona la palabra Palestina. No menciona la palabra Palestina, hace caso omiso, ¿verdad?, a los palestinos, habla de grupos religiosos y habla de derecho civil y religioso y no habla de derecho político. Ahí es donde nace el problema, Renato. El problema no es el 7 de octubre. El problema es sencillo. Había una población viviendo ahí de hace 3.000, 4.000 años y se vieron, los expulsaron. Lo que sucede allá se llama limpieza étnica, es lo que está haciendo Israel. Cuando usted estudia las ideas de los fundadores del Estado de Israel, David Ben Gurion, otro famoso, el padre del sionismo revisionista, que es una ala más radical, más extremista que la línea principal de Herzl, ¿verdad? Usted se da cuenta que ellos lo que andan buscando es una Palestina lleno, totalmente judía, con la menor cantidad posible de palestinos. Bueno, si a ustedes les parece, dejemos la historia contada desde la perspectiva de Robert Jarr y pasemos a la conflictividad actual. A menos que Omar tenga algún punto de vista así breve, algún punto de vista breve de la historia que nos ha contado Roberto. Sí, pero previo también, feliz 3 de octubre a nuestro pueblo hondureño, nuestro insigne Francisco Morazán, ¿verdad? Saludos a los compañeros militares, ¿verdad? Que hoy es su día. No quería pasar este momento sin enviarles un saludo especial. Y siempre recordándole al pueblo hondureño que si Morazán estuviese vivo, le hubiese cortado la cabeza a todos los que estuvieron apoyando de una u otra forma las sedes, haciendo ese espacio, porque no debemos de perder lo que aprendimos de Francisco Morazán. Vamos a entrar a este tema. Quisiera saludar a don Miguel Muñoz. Feliz Año Nuevo 5784, de acuerdo al calendario judío, ¿verdad? Ellos están, Hoy, ¿sí? Año Nuevo Judío hoy. Sí, es el año 5784. O sea, ellos llevan un calendario. 85. Sí, sí, llevan un día festivo. No sé cómo hacen para llevar ese control de esos años, 5784 años. Estaba viendo el calendario persa iraní, es el año 1402 y nosotros el 2024. Es algo interesante ver esto, porque la historia tiene que verse en ese sentido, así que felicidades hasta Jerusalén, porque entiendo que es una fecha muy festiva dentro del pueblo judío. También es importante, saludo acá a la comunidad palestina, que están aquí con nosotros, ¿verdad? Gracias. En joven como don Robert. Y Los también, árabes tienen otro calendario, ¿no? ¿O es el mismo? ¿Están celebrando también? Lo que pasa es que sí, en esa es que zona, ahí están los musulmanes con su Sí. fiesta y los cristianos Bueno, con su fiesta. Y entonces, cuando digo saludo, en la parte de la cordialidad, siempre me encanta que como los representantes nuestros acá, ¿verdad? Hondureños, sea que tengan extracción judía, israelí, vamos a llamarle así, porque judía es la religión, israelí, o sean palestinos, me encanta que no olviden de que antes son hondureños. Eso es muy importante para nosotros, porque en este sentido así construimos patria, ¿verdad? Entendemos de que hay una situación geopolítica, geoeconómica y geoestratégica para la cual hemos venido acá, pero si hay algo que el pueblo hondureño debe estar bien claro, es que cada nación tiene problemas internos y no es bueno que se traigan problemas de parientes y de lazos de tipo étnico fuera de fronteras nuestras hacia el interior. Yo quería dejar claro eso. No se trata aquí de que vayamos a ver las cosas. Hay muchas cosas acá que yo quisiera, ya que don Robert se presentó como experto,
La historia no puede perder de vista en el tema palestino. Los palestinos son un grupo étnico que se autodenomina dividido en clanes, ¿verdad? Tienen esos clanes en una forma, y lo hemos visto en Gaza, ¿verdad? Por eso siempre me he preguntado quiénes eran o qué clan era los que estaban como escudos humanos en los hospitales y en las escuelas. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles clanes sí quedaban y cuáles clanes no estaban como escudos humanos en esa lamentable guerra? Nunca estaré a favor de lo que es matanzas de ninguna de otro lado, pero hay algo que debemos de definir eso. Una cosa son los palestinos en Gaza y otra cosa los palestinos que están en la Cisjordania. Hay ciertas diferencias. En el caso de Hamas en Gaza, Hamas es un grupo paramilitar ultranacionalista cuyo objetivo es que no le importa ni el Estado palestino ni el Estado de Israel. En Cisjordania sí hay pro-Estado palestino, pero Hamas obedece las instrucciones de Irán para que no existan más naciones que una sola, y esa única nación que existe en la visión iraní, chií, es que desaparezcan todas las fronteras y entonces llevan de encuentro todas las monarquías árabes que existen ahí, que son sunís. Y entonces tenemos una situación, ya entrando al tema geopolítico, en el cual hay intervencionismo. Todos recordamos en la historia los palestinos teniendo relaciones con los nazis, fuerzas militares palestinas con uniforme nazi, con cierto retoque del desierto, pero eran nazis. Entonces, hay una situación en la cual históricamente se nota que hay aspectos que no debemos de perder de vista. Como seres humanos, todos tenemos diferencia, pero si hay algo que yo siempre he criticado con mis amigos que están en el Medio Oriente, sea que sean de iglesia armenia, cristianos, judíos, que sean musulmanes o no, es que no pueden deshacerse de esa cadena terrible de la venganza. Es un valor social ahí. La venganza es un valor social. Usted habla con judíos, venganza. Habla con palestinos, venganza. Inclusive entre los mismos clanes hay que vengarse. Los árabes también. Los británicos experimentaron eso. Hay una situación en la cual la venganza es parte del entramado social y el tejido social que hay. Y eso es algo para mí que es lamentable, ¿verdad? Porque tratar de hablar de paz, de hablar de construcción, simple y sencillamente no se puede hacer porque hay un valor que se llama venganza y no se puede perdonar aún entre los mismos clanes los problemas, pero también contra Israel o contra chiíes y sunís, y hemos visto esas luchas en Irak propiamente, donde eso ha afectado. Aquí lo que llamo es que, así como los musulmanes, salam aleikum, buscar la paz, los judíos, shalom, los cristianos hablamos de paz. Y es muy importante, ¿verdad?, que estemos bien claros. El pueblo hondureño me conoce, yo soy cristiano evangélico y soy socialdemócrata, esas dos cosas. Y a mí me gustaría que quedara bien claro que lo que estamos buscando en el tema de hoy es, ojalá pudiese haber un camino para que esto se termine, porque al final usted lo ha dicho, si esto se empieza a expandir más, este escalamiento va más, vamos a ser afectados todos. Va a ser afectado el bolsillo de la persona que está en la aldea más pobre, pesquera, de las personas que están yendo ahorita a hacer turismo en la costa norte. Miren la simbología que estoy utilizando. Porque si eso sigue, vamos a tener problemas con respecto a la subida del petróleo. Es inminente. Y de remate, Renato, tenemos una huelga en los puertos en la zona este. 45,000 estibadores. Esto más la Casa Blanca les está pidiendo a la patronal de los puertos que mejoren la oferta
para que se termine esto, si eso va a repercutir en nuestra economía también. Correcto, porque no va a poder enviarse nada a Estados Unidos, ni tampoco vamos a recibir el petróleo. Yo, si fuese la presidenta o el presidente de este país, estaría reunido en Consejo Nacional Económico, viendo cómo neutralizamos eso, porque nos va a pegar duro. Ahorita estamos en esta cosa del feriadón, ¿verdad? Como le llaman, pero nos va a pegar, porque un día de huelga en ese sistema portuario equivale a 7 días de todo el proceso. De atraso. De atraso. De alteración de todo el proceso. Y ya estamos sobre 3 días. Sí. Entonces nos va a pegar 21 días. Entonces todos esos programas de subsidio al petróleo, a la gasolina, se van a ir al caño, se van a perder. Tenemos que ver cómo lo logramos esa parte, nada más. Bueno, miren, vamos a hacer algo. La historia de esa problemática, claro, contada brevemente desde la perspectiva de un cristiano evangélico. La historia de ese conflicto contado desde la perspectiva de un hondureño de ascendencia árabe. Entonces, podrían pasar días y días y días y días completos y habrían algunas coincidencias, pero la verdad es que no nos pondríamos de acuerdo. Entonces, vámonos a la situación actual. Sí, Renato, sin embargo, yo quisiera tener una participación en este punto porque hemos escuchado una información detallada de parte del señor Yar, la cual respetamos. A la vez tenemos discrepancias en muchos elementos que son pivotales en esto, que no necesariamente son para decidir qué es lo que es y qué es lo que no es, pero sí para tener un marco de referencia para las opiniones de su audiencia con respecto a la verdad. Me llama la atención que la pregunta que usted le hace a él, ¿cuáles son los medios que recomienda para conocer de esta situación? Es una pregunta muy importante porque los medios y el interés de la audiencia es precisamente encaminarse a la verdad, aquella que la consideraremos desde los criterios como oyentes, como objetiva, como fiel, como sólida, que sea una realidad en la que yo pueda decir, yo confío que esto es lo que está pasando. Y ese es un problema para el ser humano por cuanto es tan limitado y finito, no solamente en su percepción, sino que también en su discernimiento. Y es ahí donde se vuelve importante la fuente de la verdad. Mi participación aquí responde no como una persona religiosa, si bien yo me presento como lo que igualmente soy, un cristiano evangélico, pero mi profesión es la teología y desde la profesión de la teología no solamente indagamos acerca de la verdad, sino que dialogamos acerca de las diferencias en las opiniones. Nuestro fundamento principal es el hecho que Dios es uno y la verdad es una. Dios es la verdad y todo lo que corresponde fielmente a Dios y a su revelación de sí mismo, su obra y su palabra es considerada por los judíos y cristianos como la verdad fundamental. Él mismo es la verdad. Por lo tanto, Él es quien define la verdad. Dios revela la verdad. Dios exige la verdad y Dios juzgará la verdad. ¿De dónde yo estoy mirando hacia la verdad? ¿De dónde yo estoy aceptando como fiel y confiable objetivamente una realidad? Va a definir mi misión. Pero que defina mi misión no me acredita para que yo le define la misión a otros. Y en ese sentido yo respeto lo previamente expresado. Pero el desafío aquí es ampliar nuestra mirada y relacionarnos con otras opiniones de tal manera que caminemos. Yo no puedo decir hacia la verdad, porque vuelvo, soy un ser finito y limitado, y yo solo tengo 180 grados de visión y 180 grados de ceguera. Lo que yo veo, tal vez el otro no lo está viendo,
por esa misma condición y a la inversa. Pero sí podemos caminar hacia estos valores fundamentales de la diplomacia por siglos y que fueron fríamente calculados, diría aquel comediante, por Jesús mismo en su sermón famoso de la montaña. Podemos caminar juntos hacia la justicia, el bienestar y la paz. Y eso es lo que me ha traído a mí aquí, a Israel, y tener esa riqueza de poder sentarme con una diversidad de opiniones con respecto a la verdad desde el punto de vista de la teología, con un imán, con un rabino, con un jeque, y dialogar, como también desde el punto de vista de la filosofía en general, de la sociología misma, del civismo, poner el ejemplo de estoy reunido acá en la misma mesa con el presidente de la Cámara de Comercio de Judea-Samaria, quien es un empresario judío, y su vicepresidente es un empresario árabe palestino de Hebrón. Y darme cuenta que el uno emplea en el norte a ciudadanos árabes palestinos y el otro hace lo mismo empleando en el sur a ciudadanos judíos. Eso incluso, como lo menciono, más allá de la religión. Yo soy sanpedrano y me gozo saludar a don Elías y a todos ahí en cabina. Yo crecí en San Pedro Sula, en la escuela, en el colegio. Yo tenía un compañero o una compañera judía, y tenía 3, 4 compañeros de origen palestino con quienes nos respetamos, nos tenemos gran cariño y contribuimos. Hace poco, más de un año, recibí aquí, imagínense que quien me indujo al estudio de las escrituras es un palestino, y lo invité a venir a Israel y le llevé a Belén, donde él pudo conocer el hogar de sus 4 abuelos, sus abuelos maternos, sus abuelos paternos, en Beyala, en Betzahur, una zona donde tuve el privilegio de servir. Hay cualquier cantidad de ellos afiliados al seguimiento que en su momento hacía el consulado a través de la Embajada de Honduras, y poder decir que podemos dialogar y no sentar una manera que busque decir esto es y así es. Yo puedo decir la respuesta a su pregunta, que busque la audiencia los canales oficiales de Israel, no otros canales, y está en las redes sociales conocido como Israel en español, y tenerles como fuente desde la mirada del Estado de Israel. Un Estado, un pueblo que tiene 3.000 años de historia acá y que, conformidad a la promesa de las Sagradas Escrituras, comenzó a retornar, un retorno que es imparable. No, muchas gracias por sus opiniones. El próximo que hablará será don Elías Caroufe, cónsul de Palestina en Honduras. Vean este titular. Este titular es del New York Times. Ahí aparece en pantalla este titular. La guerra en Medio Oriente está alcanzando la escala que se temía. Las principales interrogantes ahora son: ¿cuánto se intensificará el conflicto? Y si Estados Unidos se involucrará más directamente en la defensa de Israel. Miren bien cómo va escalando esto. El temor es un conflicto regional, pero prácticamente ya estamos en un conflicto regional, ahí en esa zona peligrosísima. En este momento estamos valorando la repercusión que tiene este conflicto en las economías de países como nosotros. Yo voy más allá. En la medida que Estados Unidos se vaya metiendo más en ese conflicto, nos va a agarrar esa cola.
Van a surgir otras potencias que van a salir a defender a otros países en esa zona. Es decir, si no es de locos imaginarse que pudiese estallar un artefacto nuclear en esa zona. No es una locura imaginárselo. Todos los medios ayer coincidían que Israel está preparando dos objetivos claros. Un bombardeo sobre plantas nucleares en Irán. Es un hecho. Y sobre centros de energía. ¿Qué pasa si Israel bombardea una planta nuclear en Irán? Miren, ayer Joe Biden delineó estableció una línea roja para Israel. Estamos ustedes y nosotros defendiendo una causa. Pero cuidadito bombardean una planta nuclear iraní. Estados Unidos sabe la repercusión y las consecuencias de eso. Yo ya estoy pensando que las grandes potencias, como en el pasado con la guerra de los 7 días y el Yom Kippur, comiencen los estadounidenses a involucrarse más con los israelíes, los rusos, con los árabes, los chinos, ¿con quién? Bueno, son socios comerciales. El mayormente afectado, si hay una crisis nuclear, militar, en todo el Golfo Pérsico, va a ser Occidente, pero más China, porque China depende del petróleo del Golfo Pérsico. Entonces China tendrá que tener una reacción porque, en teoría y más en la realidad, retrocedería su crecimiento económico. China es afectado. ¿Qué es lo que le escuché a un vocero de Rusia ayer? Criticar a Israel por declarar persona non grata al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Pero miren cuántas derivaciones de este conflicto. Israel no le ha querido vender armas a Ucrania. Y Israel es una potencia con una tecnología militar. No ha querido ni vender ni suministrar armas a Ucrania. Y eso lo ha valorado Rusia para mantenerse un poco distante de esta conflictividad. Pero si esto va escalando como lo estamos viendo, no solo es la repercusión en la economía de Occidente, es el riesgo de la convivencia mundial, de la paz mundial. Yo creo que no estoy loco al estar analizando estas aristas, Omar García y todos mis panelistas. Así que concentrémonos, por favor, en este titular que vieron hace algunos minutos en la pantalla. La guerra en Medio Oriente está alcanzando la escala que se temía. Las principales interrogantes ahora son cuánto se intensificará el conflicto si Estados Unidos se involucrará más directamente en defensa de Israel. Han muerto soldados judíos, ya han muerto en esta incursión terrestre al Líbano, ya han muerto soldados judíos, han muerto gente de Hezbolá. Ayer yo miré medios internacionales de Occidente decir o denunciar que Israel estaba utilizando fósforo en las bombas ya. Fósforo. Y lo viene haciendo desde hace varios años. Miren, así que yo les sugiero, suba atención. Es difícil abstraernos de la religión cuando uno analiza este tema del Medio Oriente, pero vamos a centrarnos. Es un problema religioso. Es que sí, no sí, es sí, religioso, bueno. Lo han hecho religioso, pero es político el problema. Mire. El problema es político, Líbano. no es religioso. Líbano, he Cuando visto. el Corán lo define. ¿Cuál es la pregunta? Miguel, ¿cuál es la pregunta? Pregunta Robert Yar aquí. No, decía que es un tema religioso, un tema que comienza desde épocas ancestrales y que se plantea no solamente desde la Biblia misma, sino también desde las aplicaciones que hace del Corán los diferentes grupos religiosos, especialmente los chiitas. Bueno, brevemente antes de ir a la pausa. El problema, Renato, de todo eso que estamos viviendo desde hace décadas, el problema es sencillo. El problema es la ocupación israelí de territorios palestinos. La expulsión, el genocidio
y la limpieza étnica de toda una población indígena, autóctona, del pueblo palestino. Ahí está el meollo del problema. Entonces no es de creerle a Benjamín Netanyahu cuando dice, si nos entregan a los israelíes secuestrados, jamás, esto termina ahora mismo. Yo sé que no va a terminar un conflicto milenario. Netanyahu, conozca usted sus raíces. Hay dos partidos políticos que han dominado la política en Israel desde su nacimiento. Son dos partidos principales. El partido Mapai, conocido ahora como el partido laborista, y el partido Likud. Esos dos partidos políticos han dominado la política en Israel desde 1948, desde su creación. Benjamín Netanyahu, el papá de él, para que conozca de dónde viene este señor. No hay más mentiroso, más criminal, más racista, más etnosupremacista que Netanyahu. Y en su gobierno ahorita, Netanyahu es de los más moderados, siendo lo más extremista Ben-Gvir, Gallant, Smotrich, etc. Pero entendamos de dónde vienen las raíces de Netanyahu, para contestar su pregunta. El papá de Benjamín Netanyahu, que se llamaba Ben-Zion Netanyahu, hace poquito murió, no hace ni una década, murió a los 103, 104 años. Él fue secretario privado del padre del sionismo revisionista. El sionismo revisionista, que le explicaba hace poquito, es la rama extremista del sionismo. Su padre espiritual era un ruso judío llamado Vladimir Zev Jabotinsky. Él, en su escrito famoso de 1922, llamado The Iron Wall, la muralla de hierro, su política, su ideología era negociar con los árabes, con los palestinos y todos los árabes desde la perspectiva de fuerza militar, porque él sabía que iba a encontrar oposición, porque sabía de la existencia de un pueblo, sabía por naturaleza cualquier pueblo se va a oponer a una ocupación, ¿verdad? Ese es el padre, el padre del Likud, el padre espiritual del partido Likud. Y todos los que fueron primer ministro de ese partido, ya sea el señor, el distinguido primer ministro de Israel que hizo la paz con Egipto en el 79, ¿cómo es que llama este señor? Menahem Begin. Menahem Begin, antes de la creación de Israel, ¿verdad?, pertenecía a un grupo terrorista judío conocido como Stern Gang, o Irgun, perdón, al Irgun. Antes de la creación del Estado de Israel existían varios grupos, le dicen paramilitares, pero eran grupos terroristas. Haganá, que era el precursor de lo que es hoy en día la Fuerza de Defensa israelí, el Irgun, el Stern Gang. De ahí es el problema. El problema es la ocupación y los medios de comunicación siempre hacen caso omiso a eso. El problema no es el 7 de octubre. Le hago la pregunta, ¿cuándo nace Hamas? ¿En qué año nace Hamas? ¿Y en qué año nace Hezbollah? Hamas nace casi 40 años después de la creación del Estado de Israel. Hamas nace con la primera intifada. Intifada en árabe quiere decir uprising, manifestación, levantamientos populares. Que la primera intifada en diciembre del 87 fue totalmente pacífica. Hamas nace ese mismo año, en diciembre del 87. ¿Y por qué nace? Hezbollah, ¿cuándo nace? Nace en 1982. Cuando Israel invade el Líbano por primera vez en 1978, no existía. No existía Hezbollah. Nace en el 82 porque esos dos grupos, que lo denominan siempre como grupos terroristas, que no lo son movimientos de resistencia, defendiendo sus tierras, defendiendo su pueblo, ¿verdad?, su derecho humano. Ellos nacen por la ocupación israelí a sus tierras. Robert, pero mira, desde la creación del Estado judío,
¿Qué año fue? 1948. Reconocimiento de las Naciones Unidas. Pues claro, por reconocimiento de las Naciones Unidas. Pero es mucho más antes. La percepción es que los árabes no han querido ver Estado judío ahí en esa zona. Totalmente Ok, falso. me lo vas a decir después. Sí. Bueno, entonces dice Benjamín Netanyahu, si jamás nos entrega a los rehenes, salimos de Gaza. Si dejan de disparar a nuestras comunidades fronterizas en el Líbano y que retornen como 70,000, 80,000 israelíes a esas comunidades fronterizas con el Líbano, pues esto se aplaca. Es lo que le he escuchado decir a Benjamín Netanyahu, el hermano de Johnny Netanyahu. ¿Se acuerdan ustedes de aquella operación en Tebe? Cuando Uganda. los tiempos de Idi Amin Dada. En Uganda. En Uganda, correcto. Se secuestró un avión, creo, si mal no recuerdo, procedente de Alemania, porque habían ahí también junto a... Air France. Sí. Era de Air France. ¿Venía de dónde el avión? No Iba sé para si Israel. para allá, Iba sí. para Israel, entonces estos grupos secuestraron el avión con la venia de Idi Amin Dada, aterrizó en el aeropuerto en Entebbe, de la capital de Uganda, y luego un comando israelí dirigido por Johnny Netanyahu, el hermano mayor de Benjamín Netanyahu, liberaron a los rehenes. Y un francotirador disparó sobre la humanidad de quien comandaba ese operativo, que era Johnny Netanyahu, y murió. Justamente hace, no sé si 1 año o 2 años, apareció en la tumba de Johnny, en el monte Israel, una carta donde decía: Johnny, estás arriba, ¿verdad? Para allá va tu hermano. Decía. Andan investigando todavía porque no saben la procedencia de esa carta. Entonces, actualicemos un poquito esta situación. En este momento hay bombardeos, en este momento se están matando gente de Hezbollah con soldados israelíes, en este momento se están matando gente de Hamas con soldados israelíes, en este momento la tensión es irrefutable y la escalada va en aumento, que les pido que analicemos el desenlace de esto. Yo sé que nadie tiene una respuesta clara. ¿En qué va a terminar esto? Estados Unidos presionando a Israel para que no bombardee plantas nucleares en Irán, ni centros de energía, porque sabe que si eso ocurre, esta cuestión va a escalar más, que no se sabe cómo vamos a terminar. Después de la pausa voy a escuchar la opinión, porque me estoy quedando rezagado con la pausa. Solo pedirle a don Carlos que si puede ponerme una imagen del Medio Oriente para explicar en un mapa, desde el punto de vista geopolítico, a qué nos vamos a enfrentar en los próximos días y cuáles son los posibles escenarios que vamos a tener. Ok, y le voy a pedir la opinión también a don Elías Caruf, que con el retorno después de la pausa comercial. El tráfico es presentado por Carrión. Ven para brillar con tu personalidad, porque aquí encuentras el estilo de todas y de todos. Vístete con Carrión. A esta hora de la mañana, información importante, información del tráfico vehicular. Estamos ubicados en la salida hacia el sur del país, donde ya comienza ese éxodo masivo de personas que van a disfrutar de este feriado morazánico hacia la zona sur del país. Un poco congestionada la vía, pero no tanto como en otras ocasiones, así que este es el momento preciso para que, si usted se dirige a la salida al sur, pueda aprovechar que no hay tanto tráfico. Por otra parte, al ingresar a la ciudad, el carril completamente vacío, un tráfico bastante fluido. Estas imágenes de la salida hacia el sur del país. Desde este punto yo me traslado hacia la salida al Durazno, hacia la salida hacia la costa norte, donde se encuentra nuestra compañera Enmi Montoya. Así es, buenos días, gracias Isaac. A continuación vamos a ver imágenes de lo que está sucediendo aquí en la carretera al norte. Un tráfico totalmente fluido, a pesar de que este tramo carretero pues en esta temporada se ve bastante afectado por el tráfico, pero a esta hora de la mañana el tráfico está totalmente fluido. Siempre está la presencia de la policía aquí en la posta del Durazno, pero un tráfico totalmente fluido. Si usted va a tomar pues este tramo carretero salida al norte de nuestro país, sepa que el tráfico
fluido, sin ningún tipo de inconveniente, pero siempre con la presencia de la policía de tránsito aquí en esta posta de El Durazno. Un tráfico totalmente fluido a esta hora de la mañana aquí en este tramo carretero salida al norte de nuestro país, así que si todavía está pensando en tomar esta carretera y salir en la zona norte de nuestro país, sepa que el tráfico está totalmente fluido y va a poder circular sin ningún problema. Con estas imágenes de un tráfico fluido, salida al norte, retorno a estudios principales. Buenos días. El tráfico fue presentado por Carrión. Ven para brillar con tu personalidad, porque aquí encuentras el estilo de todas y de todos. Vístete con Carrión. Sociales es presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Vamos a dar lectura en ese momento a su opinión, ese conflicto que se resuelve respetando los límites que estableció en 1948 la ONU y que Israel no ha respetado, escribe ese televidente. Buen día. Felicitarlo, qué excelente tema ha escogido, me llama mucho la atención que hable de él justamente hoy que estamos celebrando el Rosh Hashanah, aún aquí en Honduras, para quienes guardamos la ley y las celebraciones judías, hoy es un día muy importante. Más mensajes, Dios bendiga por siempre Israel, fuera terrorismo y enemigos de Israel, escribe este televidente. Buen día, saludos, entiendan que todos amamos a Israel. Viva por siempre. Vamos a ver a través de X, Roberto Díaz escribe, pueden haber posiciones sobre este conflicto, pero lo cierto es que Israel no ha comenzado los ataques. Hamas asesinó en Israel, Hezbollah ha atacado a Israel, Irán ha lanzado misiles a Israel, etc. Entonces, el que ataque a Israel va a sufrir las consecuencias, no se queden. Ismael Ochoa también comparte su opinión. El conflicto del Medio Oriente se basa en lo siguiente: mal trazado de las fronteras después de la caída del Imperio Otomano. 2, intereses de las potencias mundiales por el petróleo, etcétera. 3, grandes bloques políticos y religiosos del área. Y 4, dictadores corruptos en esa área, escriben algunos televidentes. Escriba usted también su opinión, recuerde hacerlo a través de Frente a Frente HN y nuestro número de WhatsApp. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Miren, en esta hora vamos a analizar la temática ya más actual de lo que está pasando ahora mismo en el Medio Oriente, pero debe intervenir don Elías Caroufe, el cónsul de Palestina en Honduras. ¿Qué valoraciones tiene de lo que hasta el momento nuestros panelistas han comentado? Don Elías, adelante. Buenos días. Muy bien, gracias Renato por el espacio. Saludos a los panelistas. Saludos a las Fuerzas Armadas de Honduras en su día. Y no a las sedes en Honduras, porque así empezó el problema en Palestina. Cuando llegaron los judíos de Europa, formaron áreas restringidas, protegidas por el ejército británico que todavía gobernaba Palestina, y ahí fueron entrenados para poder hacer una ofensiva y capturar territorio palestino y crear su Estado. Mientras la ONU lo va a reconocer, todo estaba planeado. Pues la ONU reconoce a un Estado de Israel, 1948, y los palestinos, claro que no van a aceptar eso, porque crear un país, un Estado sobre otro Estado. Y así empieza el problema, la creación del Estado de Israel. Con el tiempo, nosotros hemos luchado, y no la lucha armada en las últimas décadas, fue una lucha diplomática. Fuimos a instancias internacionales, hicimos acuerdo de paz con Israel, el acuerdo de Oslo. Y el acuerdo de Oslo hablaba de 5 años de transferir el poder del ejército de Israel a la autoridad palestina
y reconocerse mutuamente dos estados independientes y que puedan vivir en paz, y después habían puntos donde los dos pueblos tenían que cooperar comercialmente, socialmente y todo, porque casi formamos un país. Son dos países pequeños. Creo que los que gobiernan Israel cometen muchos errores y creen que por la fuerza, porque el poder militar que tienen es uno de los más fuertes del mundo, pueden hacer valer su punto y olvidar del derecho de sus vecinos, que son los palestinos. Y ahí 25 años llevamos y nunca llegó a cabo el acuerdo de paz. En vez de que lleve a cabo, más bien ellos hicieron ese tratado de paz, yo creo que para tomar tiempo y ir capturando territorios del West Bank y de Gaza y instalando colonos en grandes cantidades para al final poner al pueblo palestino contra la pared. Mire, ¿qué país ustedes quieren formar si esto ya hay más judíos que palestinos en el territorio ocupado? Todo fue un plan bien marcado. Pero miren, la verdad, algo que vamos a tener que también informar al pueblo hondureño de la verdad. Israel no quiere reconocer un Estado palestino, en absoluto. Por eso ahí está utilizando la fuerza contra población palestina. La autoridad palestina hasta el momento no ha utilizado nada de fuerza militar contra el Estado de Israel. Nos mantenemos como representantes del Estado de Palestina, nos mantenemos neutrales casi en el conflicto que hay en Gaza para mostrarle al mundo que somos gente de paz, queremos convivir en paz y no queremos seguir estas guerras que no traen nada bueno a toda la población del Medio Oriente, no solo a los palestinos, a los judíos. Yo creo que en esa última guerra de hace un año casi, ya el 7 de octubre cumple un año desde que inició el genocidio contra una población indefensa. 2,5 millones están asediados de hace 20 años. La fuerza militar israelí los domina y nadie puede salir sin orden militar. Ya uno está encarcelado. Si el 7 de octubre hicieron esto, salieron y atacaron a población o a grupos militares israelíes, porque ya no se aguanta, los palestinos no aguantan esa situación. Queremos mostrarle al mundo en que ya una vez por todas, si hay guerra, pues vamos a estar en esto, a defendernos, porque tenemos que defender nuestro territorio y nuestra dignidad. Israel no quiere ceder, no quiere frenar la guerra. El Consejo de Naciones Unidas ordenó el alto al fuego. Le dieron la espalda a Israel, al gobierno de Israel. Ahora, otra resolución de la ONU que le dan a Israel 12 meses de ultimátum para salir del territorio ocupado desde 1967. Y el gobierno de Israel declara que el secretario general de la ONU es una persona no grata. ¿Por qué no grata? Fueron gratos cuando declararon la creación del Estado de Israel, la ONU. Ahora no grato porque él está dando ultimátum para que salgan del territorio palestino. Yo creo que no quieren entrar en la razón. El gobierno de Israel, de Netanyahu, y quienes lo acompañan, porque miren, cuando un gobernante gobierna un país, las piezas de ajedrez que lo acompañan, yo creo que del mismo tamaño. Si uno no está de la misma línea, que se aparte, porque quiero un gobierno
que camine como yo quiera, y así es Netanyahu. Quiere a través de la fuerza lograr lo que él quiere lograr. Y eso no puede ser. Las guerras no resuelven conflictos. Tiene que haber espacio diplomático. Tienen que respetar las resoluciones de la ONU. Tienen que implementarla. Israel no es una excepción. Todo el mundo pone en práctica las resoluciones de la ONU. Israel no aceptó ninguna resolución, más solo una, la creación de su Estado. Y los derechos internacionales y los derechos del pueblo palestino y su autodeterminación, eso sí no tienen derecho a los pueblos. Elías, pero mira, yo como moderador del programa debo poner algunas cosas en su perspectiva sobre esto del cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Pero igual, ¿cuántas invasiones han habido de Israel al Líbano? Bueno, la última fue en el 2006, donde hubo una situación en la cual hay una decisión de la ONU para desmilitarizar. Correcto, a eso quiero llegar. Parte la resolución implicaba que Hezbollah dejara las armas. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Se estableció en la zona chií de Líbano. Y no lo hizo. Miren, no lo hizo, Elías, no lo hizo. Y ahí tenemos a un ejército dentro de un Estado que es más ejército que el propio ejército de Líbano. No pueden contra ellos. Entonces, yo creo que hay que poner algunas cosas en perspectiva. Miren, este es un asunto súper complicado. Súper espinoso. Espinoso. Y te quiero decir algo, es mi perspectiva. Pero solo le quería preguntar a Miguel. Miguel, ¿y en los tiempos bíblicos dónde vivían los judíos? ¿Los judíos de la Biblia dónde vivían? ¿En qué zona? Estamos hablando de esta misma zona, de la zona conocida como Canaán en aquel momento. Estamos hablando de una historia que se va 4.000 años atrás, que había una aglomeración de ciudades cananeas, estados independientes. Después que hubo el retorno de Egipto, es que se establece la teocracia de las 12 tribus. Y esto sucedió en los siglos 8 y 9 antes de Cristo. Ok, y después de que los judíos han vagado por el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde tenía la ONU que crear un Estado judío para que esta gente se uniera, se reuniera y se construyeran como Estado? ¿En qué sitio? Se hizo mención previamente del Imperio Otomano, del mandato británico y de la resolución de la ONU. Son tres cosas que vienen seguidas la una de la otra, dando un espacio, un reconocimiento histórico, porque en toda la historia se reconoce la presencia judía, y no solamente desde su creación, sino en la trascendencia de sus múltiples erradicaciones. Pero es aquí donde la resolución de la ONU, la 181, estableció un plan de partición con unión económica, proponiendo dividir la parte occidental de lo que se conocía como el mandato británico en dos estados, uno judío y otro árabe. Ahí está ese mapa original. De acuerdo a esa resolución, Jerusalén y Belén quedarían bajo un control internacional, no bajo un control ni judío ni del Estado árabe que se pretendía también establecer. Es que miren, yo tengo mis dudas, tengo algunas dudas sobre Benjamín Netanyahu. Antes de ese 7 de octubre, yo sé que el problema data de años atrás. Netanyahu era un hombre casi arruinado políticamente en Israel, con acusaciones de corrupción. Netanyahu era un muerto político. Hoy Netanyahu es un liderazgo para los judíos enorme. Entonces yo no sé si parte de lo que ha ocurrido en el último año son estrategias personales de Netanyahu por sobrevivir. Ahora, admito que hay una causa que puede sustentar del por qué se ha deteriorado eso, que fue la masacre del 7 de octubre. Y tú te quedaste... Esa causa no justifica para nada lo que
está sucediendo hoy. Es decir, Obvio, no podemos banalizar lo que sucedió el 7 de octubre, porque es la masacre que ha causado mayor muerte desde el Holocausto. Hay líderes palestinos que niegan el Holocausto y reniegan la masacre del 7 de octubre. Eso no es decir, ahí está la evidencia provista por los mismos terroristas de sus propias cámaras disponible para darnos cuenta que no podemos banalizar esto, no podemos decir lo que ocurrió el 7 de octubre no es donde comenzó una cosa u la otra. El 7 de octubre es un hecho que establece lo que viene sucediendo desde el mismo siglo II, cuando los romanos ya empiezan a establecer el rechazo de los judíos. Pero posiblemente Benjamín Netanyahu está aprovechando políticamente lo del 7 de octubre. Sí. Yo no descartaría eso, no descartaría eso. Ahora, tú te quedaste en quién quiere expulsar a quién de esa zona. Hay más posibilidades de que Israel, si estos grupos que lo atacan desaparecieran, conviva con los palestinos, que los palestinos acepten a los judíos como Estado ahí en esa zona del mundo. Correcto. El señor Muñoz habló de la partición de la resolución, la resolución 181 de la ONU. Lo que no menciona el señor Muñoz es que cuando se emite esa resolución, la famosa resolución 181, que para el pueblo palestino es considerado una declaración de guerra. ¿Por qué? Lo que no le explica al público el señor Muñoz es lo siguiente. ¿Qué derecho tiene Inglaterra o qué derecho tenía Naciones Unidas en cederle un territorio perteneciente a un grupo de población indígena, los palestinos, a otro grupo? Lo que no menciona de la resolución 181 es lo siguiente. ¿Cuánto le ceden del territorio palestino a los judíos en esa resolución? ¿Y qué porcentaje demográfico en el 47, cuando se emite esa resolución, qué porcentaje demográfico representaba la población judía en aquel entonces? Le contesto la pregunta. Le ceden el 56% de la población de lo que era Palestina histórico a apenas 30% de la población judía. O sea, Palestina histórica en 1947, debido a la inmigración forzada de los judíos, especialmente de Europa a Palestina, llega a un 30%. Recuerde lo que le dije, al inicio del siglo XX, en 1900, 1905, apenas la población judía en Palestina histórica era de un 4 o un 5%. Entonces, ¿cómo espera usted que los árabes, los palestinos, acepten tal propuesta? Lógicamente es considerado por ellos como una declaración de guerra. Usted quiere apoderarse de un territorio que no es suyo. Usted no se puede basar en fundamentos, en argumentos bíblicos, ¿verdad?, para ceder un territorio de un pueblo a otro pueblo, de un grupo étnico a otro grupo étnico. Ahora, para que entendamos bien el asunto, porque eso no se escucha en los medios de comunicación, no lo tocan ese tema. Israel sabía muy bien, los sionistas, los Teodoro Herzl, David Ben Gurion, el que fue primer presidente de Israel, Chaim Weizmann, etc. ¿Y a Golda Meir cómo la calificas? Golda Meir pertenecía al partido laborista. También es nacida en Europa del Este, no recuerdo qué país, crecido en Milwaukee, en Estados Unidos, desde su juventud. Entonces, termina la idea. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo desde mucho antes de la creación del Estado de Israel? Vamos a definir dos términos. Está el colonialismo clásico y está el colonialismo de asentamiento. ¿Okay? Definamos los dos rápidamente. ¿Cuál es el colonialismo clásico? Es el que conocemos todos, lo que hicieron, por ejemplo, los españoles o los franceses en su ex colonia. Por ejemplo, en mi país natal, ¿verdad?, se practicó por los franceses el colonialismo clásico. ¿De qué se trata el colonialismo clásico? El colonialismo clásico
usted ahí ocupa a la población indígena autóctona para explotar la tierra, ya sea cultivar la tierra, ya sea para sacar oro y todo. Y eso fue lo que pasó en Haití. El colonialismo de asentamiento es lo que ocurrió en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda. ¿Qué hicieron? Exterminaron a toda una población, toda la población autóctona en esos países que mencioné, Estados Unidos, Australia, Canadá, ya no existen, casi ya no existen, son una total minoría. Entonces, eso es lo que viene practicando Israel. Que me parece que es la expresión más agresiva que has utilizado, Robert Yar, que Israel busca limpieza étnica ahí en esa zona. Son dos términos. El colonialismo ya definimos. Entonces, en el colonialismo de asentamiento, usted no ocupa a la población autóctona. No ocupa, es un estorbo para el ocupante, para el colonizador. Israel, lo que es, Renato, es una extensión, es la última colonia europea en Medio Oriente. Israel nace sencillamente por razones geoestratégicas, geopolíticas, que le convenía a Gran Bretaña, la potencia de aquel entonces. Recuerden, en el 1917 hasta final de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, la mayor potencia es Inglaterra. Inglaterra hace tres promesas. Hace tres promesas entre 1914 y 1917. Inglaterra hace tres promesas incompatibles uno con la otra en ese lapso de 3 años. Le promete al Sharif de Meca, que era el líder supremo de la zona, le promete su reinado, entregarle la zona si lo ayuda a combatir a los otomanos. Ok, 2 años después, de forma secreta, se firman entre un oficial francés y otro inglés los famosos acuerdos Sykes-Picot para separarse la zona. Y después, en 1917, a través de la Declaración Balfour, le prometen a los sionistas un Estado judío en Palestina histórica. Ok, ahí es donde nace el problema. Bueno, pero Robert, permítame. Tú no concibes ni históricamente ni en el presente al pueblo judío constituido en Estado entonces. Es decir, es un pueblo que surgió disperso en el mundo y que así tendría que mantenerse disperso en el mundo. No, le voy a explicar. Mire, ve. Antes de la creación de Israel, judíos, musulmanes y cristianos convivían pacíficamente. No había absolutamente ningún problema porque todavía tengo, gracias a Dios, a mi suegra viva. Tiene 81 años. Mi suegra nace en 1943. Son de Belén. Sale de Israel, emigra a Brasil en el año 53. Me cuenta historias. El papá de él me cuenta historias. O sea, tenemos una sobreviviente de la Nakba que es la catástrofe para los Pero mira, mi pregunta, por cuestión de tiempo, y entonces, ¿cómo concibes al pueblo de Israel? ¿Como un pueblo disperso, nacido así? Mire, hay tres tipos de judíos a nivel mundial. Están los judíos sefarditas, están los judíos ashkenazí y están los judíos mizraí. En hebreo, mizraí quiere decir de oriente. ¿Quiénes son los judíos hebreos? Son los que nacen en los países árabes, que están ahí desde hace miles de años. Los sefarditas principalmente de España, del sur de Francia, sí, etc. Y los ashkenazí, ahí es donde viene el problema, los judíos ashkenazí no pertenecen a la etnia hebrea de los tiempos bíblicos, no pertenecen. Ellos son convertidos al judaísmo. ¿De dónde vienen ellos? Ellos son descendientes, los judíos ashkenazí, como Netanyahu, Ben Gavir, Galán, todos esos, que su procedencia es principalmente de Europa del Este. Ellos vienen de los ázaros. El imperio ázaro tuvo su dominio allá por el Mar Negro en el siglo VIII por razones de conveniencia política, se convierten al judaísmo.
no siendo ellos descendientes Para ti, de los entonces, israelitas de la era bíblica. Para ti entonces, en esa zona que la ONU declaró como territorio para que se constituyera un Estado con el pueblo judío, no tienen ni una pulgada ahí. No hay, mire, no podemos, a eso voy. Entonces, ya definimos el colonialismo, ¿verdad? Entonces, ya voy a hablar de la empresa. Pero tienes un minuto porque Sí. es que mira, tenemos otras aristas que analizar, porque ¿sabes qué? Sin demeritar nada de lo que estamos debatiendo, de lo que ustedes están debatiendo en este momento, este hombre que está aquí, le escuché decir en una pausa comercial que más allá de estos asuntos, ahí hay un problema entre chiitas y sunitas. Correcto. Dentro de la comunidad árabe. Pero me lo voy a exponer, yo no quiero elucubrar absolutamente nada, es que pudiese caer en la elucubración al no haberle entendido plenamente lo que me quiere decir. Pero ahí, miren, en esa zona hay una competencia entre iraníes y Arabia Saudita por la hegemonía, por imponer ahí sus posiciones como Estado. Los de Arabia Saudita sunitas, los iraníes chiitas. Ya me voy a explicar ese asunto, por eso tenemos este mapa aquí que lo van a ver. Pero, Me disculpa, Renato, me disculpa un minuto. sí, Elías. Mire, a la pregunta que usted hace, si el gobierno palestino ya se da por vencido y la población palestina igual, en que ya Israel es un hecho. Ya Israel cuenta con 7 millones de judíos y los palestinos que viven en la Palestina histórica hay más de 7 millones. Yo creo que debemos ser sensatos, aceptar lo que hay, porque ya estamos en el siglo XX y no estamos hablando de historias bíblicas. El problema no es religioso. Por eso el gobierno palestino sentó en serio y firmó tratado de paz reconociendo a Israel con tal que Israel reconozca a Palestina con las fronteras del 67. Ya es un hecho, ni este puede sacar, ni los palestinos pueden sacar 7 millones de judíos de ahí o matarlos, ni los judíos, armándose todas las guerras del mundo, van a matar a todos los palestinos. Ya vemos, llevan un año de invasión sobre Gaza, donde hubo casi 3.500 invasiones por aviones y genocidios contra población civil, donde han muerto más de 40.000 palestinos civiles. Netanyahu dice que va a acabar con la resistencia de Hamas. Hamas es una parte del pueblo palestino que cansó de la ocupación, que querían liberar su territorio, querían devolver la dignidad al pueblo palestino, pero a través de las armas, porque ya Israel no quería reconocer el derecho de los palestinos. Y por eso nacen las guerras. Y el mundo árabe a nuestro alrededor se compadece del pueblo palestino, un pueblo civil que no tiene armas siendo masacrado durante un año. Por eso viene la intervención de Hezbollah, de Yemen y por último Irán, porque le han matado a líderes. Yo creo que el gobierno de Israel ya tiene que entender, 80 años de guerras no han logrado nada, más bien lograron mucho luto en la familia judía de Israel. Hay más de 10.000 judíos muertos en esta guerra. Los palestinos pagamos una cota mucho más alta, pero yo creo que para la liberación y la dignidad de nuestro territorio no importa la sangre que se derramó con tal lograr el objetivo final, y es un derecho legítimo del pueblo palestino que Israel se retire. Y ya hay una declaración de la ONU que deben de retirar. Gobierno de Israel, por último, debe de abrir espacio diplomático, debe de declarar alto al fuego, porque el pueblo árabe sí anunció, hace poco hubo una reunión del mundo islámico y árabe, y la declaratoria que le dieron al gobierno de Israel: te damos el derecho de existir y te vamos a dar el derecho
de tener relaciones diplomáticas, culturales con todo el mundo árabe y reconocer el Estado de Israel mientras nos sentamos todos en una sola mesa y que Israel esté dispuesto a retirarse de los territorios que la ONU reconoce. La ONU te da la pauta y debemos de respetar los derechos del pueblo palestino reconocidos por la ONU. Muchas gracias. Elías representa a los palestinos de Cisjordania, ¿no? Sí, por eso Sí, le decía. sí. Por eso le decía Sí, que sí. era diferente. Sí, correcto. Claro, por eso le decía que la Palestina de Cisjordania no puede ser igual a la que es Palestina A la de de Gaza. Gaza. Totalmente diferente, la influencia cultural. Los palestinos y jordanos no están tan divididos en clanes como en Gaza. Es que esa es la otra cosa que debemos de estar claros. Los palestinos de Gaza están divididos y son clanes enemigos. Y aquí tenemos que decirlo. Yo he escuchado a gente, y yo estoy en contra de que se maten niños y en escuelas y hospitales. Pero los clanes dominados de Gaza son los que han puesto esas vidas. Los clanes poderosos de Gaza son los que dicen qué familias van a poner y se los imponen. Pero ¿quién está Hombre, detrás? por Pues? favor. ¿Quién está detrás? Entonces, Irán, por eso es bueno, Irán. ustedes pueden coincidir o disentir y nos lo pueden decir aquí. Por eso nos vamos a parar para ver este mapa, porque él tiene otro juicio que vale la pena escucharlo. Después de la pausa comercial, por favor. Si te quieres poner de pie, Rafa. Sí, porque Es presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Continuamos dando lectura a su opinión. Un poco de memoria a los palestinos les iría bien, escribe ese televidente. Le recuerdo que fue población civil la que atacaron los Hamas en Israel el 7 de octubre. Israel tiene derecho a defenderse. La liberación de Palestina pasa porque ellos sean liberados de Hamas. Escribe un televidente, según Yad, para que Palestina esté en paz, Israel debe ser una etnia inmigrante en todo el mundo sin territorio. ¡Qué estrechez! Vamos a ver más opiniones. Renato dio justo en el blanco. Netanyahu solo sobrevive en el poder por medio de la guerra. Todo lo demás, la religión, el colonialismo y el petróleo solo son adornos de vitrina y Netanyahu es un experto en el arte de la guerra. Voy a ponderar eso, por favor. Sospecho, dije. Sospecho porque intento ser objetivo y justo en un problema serio y complejo. Algunas veces tengo la impresión que esta guerra le vino como al nido al dedo a Netanyahu. Era un cadáver político en Israel. Y hoy se ha convertido en un líder muy popular entre los judíos, que están encantados con ese operativo quirúrgico en el Líbano, donde murieron los comandantes, incluido el señor Nasrallah. Entonces, es mi sospecha. No digo que todo esto se origine, que esta guerra se origine simplemente por un objetivo político de Benjamín Netanyahu. Es que yo creo que hay que ponderar todo y no ser absolutista. Palabra. Yo no soy dueño de la cada verdad. palabra dicha y cada palabra Solo no tengo dicha. mis opiniones, correcto, sí. Más mensajes. Hoy Palestina y mañana, mientras no haya respeto del fuerte para el débil, no habrá paz en el mundo. Mientras la justicia no sea igual para todos, a nadie se le garantiza la vida, escribe este televidente. No es cierto lo que dice ese señor, desde los tiempos bíblicos Israel existe. Más mensajes. Buen día, Renato, por favor no olviden que Israel es el pueblo protegido de Dios y nadie, absolutamente nadie los va a destruir. Son algunos de los mensajes a través de WhatsApp. Continúe enviando sus comentarios. Redes sociales fue presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Ahora, para entender esto, es que ustedes escuchan hablar y leen sunitas, chiitas, ¿y cuál es ese rollo? Dicen ustedes. Es que por eso es difícil de comprender esta situación del Medio Oriente. Y sunitas y chiitas, expliquémosle a la gente qué son. Bueno, lo que tenemos que entender... Son musulmanes, ¿verdad? Son musulmanes. Así como la iglesia
la religión cristiana tiene tres grandes ramas. Cristianos católicos, cristianos evangélicos y ortodoxos. Ortodoxos, hay tres. También igual, dentro de la religión musulmana, existe una división muy marcada de dos corrientes que son la suní y la chií. Y la chií. Entonces aquí lo que tenemos es algo muy interesante. Aquí se ha estado hablando, pueblo hondureño, de 1948. Fue cuando se creó el Estado de Israel también con las Naciones Unidas y viendo también Palestina. Las primeras naciones que reconocieron esto, ya el Estado de Israel, encontramos a una que hasta 1979 era Irán. Con el Shah. Con el Shah. Reza Pahlavi. Él tenía muy buenas relaciones, inclusive con de Occidente negocios, con y Estados Occidente Unidos, y todo. especialmente. Pero después de esa revolución en la cual se está dando una situación de chií, donde se quita al Shah, Mohammad Reza Pahlavi, y donde entra esa palabra que hemos estado viendo varias generaciones hondureños, los ayatolá o regímenes ayatolá, pasa de una monarquía a un concepto que pocos manejamos. Tal vez lo más cercano sería con el Vaticano, que el gobierno es teocrático, donde el líder religioso es jefe de Estado. Y en el caso de Irán pasa a ser eso. Cuando Irán pasa a tener lo que es una teocracia en donde los religiosos son los que establecen hacia dónde va el país, un país que realmente tiene un ingreso per cápita como el de Guatemala, por ejemplo. No creamos que son muy poderosos económicamente, Renato. Irán no es un país donde ha avanzado en cuanto al combate a la pobreza. Sí tiene reservas de petróleo, de uranio, de zinc, de gas, y también... Y con mucha tecnología militar, hay que admitirlo. Militar, Sí. que de alguna otra forma se ha convertido en una potenciación regional para ellos, Sí. pero que de otra y de una forma también hay que verlo que a ellos, cuando ya tiene Irán esto, a partir de la década, el inicio de los 80, Irán cierra la embajada de Israel en Teherán y la abre y se la da a la Palestina, planteándose una posición en la cual, que no quiere tener ninguna relación, empieza un distanciamiento, pero aparte de esto, empieza a haber aquí un nerviosismo de los países que son árabes, porque Irán no es árabe, Irán es persa, es una etnia diferente. Y aquí, por el hondureño, entendamos, la etnia hebrea es una cosa, judío es religioso, o sea, religión judía, e israelí es el gentilicio. Es el gentilicio. O sea, yo puedo ser un israelí budista. Cristiano. O cristiano, o musulmán. O ateo, porque Sí. en Israel hay bastantes ateos. Bueno, hay más ateos en Israel que Mira, israelíes en Nueva York. Vi una encuesta el otro día con jóvenes judíos que si creían en Cristo. Oíme, el 80% no creen en Cristo. No creen. Oíme, es increíble. ¿verdad? Entonces, aquí hay una situación. No, no es que es increíble, son Aquí sus entonces, pensamientos. Pues. Irán poco a poco va teniendo fuerza y empieza a poner nerviosos a estos países árabes. Arabia Saudita, que es una gran bandera ahí. ¿Dónde está la fuerza de lo que es la religión suní? Mire, cuando yo nací en la década de los 60, habían como 150 millones de musulmanes suní. Hoy son 1.496. En el año en que yo nací, habían aproximadamente de 18 millones de chiíes. Hoy son 160. Siempre los chiíes son menores a los sunís. Pero hay un choque aquí de fuerza religiosa, económica, política. Chií y suní. Y sunís. Entonces los sunís empiezan a ver ciertas cosas y por eso vemos a un Saddam Hussein, que es de religión suní, pero que está en Irak, que entra en una guerra con Irán. Todos Sí. la vimos, recuerdan las Sí. noticias. Basora, por ejemplo, Sí. son nombres que todavía estamos recordando. Y cómodamente los países árabes esperaban de que Irak venciera a Irán, pero no fue así, todo lo contrario. Al final fue una guerra donde las fronteras volvieron a quedar iguales. Y recuerden a la gente que Estados Unidos en esa guerra de Bagdad con Teherán apoyó a Bagdad. Es correcto. ¿no? Aunque después creó un monstruo. invadió Irak. Pero viene una situación.
Irán entonces es un polo de fuerza religiosa, política que va avanzando. Los países árabes empiezan a ver a Irán como una amenaza, los países musulmanes suní. Entonces empiezan a tener acercamientos, no solamente Egipto, no solamente Jordania, sino que también vemos a Marruecos, vemos a Chad, vemos a países de lo que es acá el Golfo Pérsico, Qatar, la Unión de Emiratos Árabes, Dubái, empiezan a tener contacto con Israel. Sí. Y esos son precisamente lo que puso nervioso a lo que a los es iraníes. Irán. A Irán. Sí. Eran el pacto de Abraham, que así se llaman. Era un avance. ¿Y qué sucede? Irán previamente llevaba, ya en unas décadas, había logrado establecer unos ejes de resistencia contra sus dos enemigos. Para Irán, el mayor enemigo que tiene es en igualdad, tanto Israel como Arabia Saudita. Son enemigos acérrimos de Irán, porque estos son árabes y aquí son israelíes. ¿Y qué estableció? Una estrategia fantástica militarmente hablando. En este sentido, Irán empieza a decir, yo tengo este polo de control del petróleo, porque por aquí sale el 20% del petróleo y del gas del planeta, y por cierto, ese 20%, el 40% va hacia China. Este es el Golfo Pérsico del que tanto escuchan hablar ustedes. Sí, de aquí se saca todo ese 20% del petróleo que consume el planeta. Y viene Kuwait, Irak y todos estos países. En esta zona que vemos acá, el estrecho de Hormuz es estratégico, donde militarmente acá tiene unas posibilidades grandiosas. Irán de neutralizar. Tiene una tremenda base militar. ¿Saben ustedes que si los iraníes deciden, aunque haya una guerra bárbara, bloquear la salida del petróleo de esa zona para todo el mundo? Lo pueden hacer. Tienen esas capacidades, pero también empieza la estrategia. No solamente empezaron a dominar acá, sino que se dieron cuenta aquí, en la frontera entre Yemen y Djibouti, este estrecho del Mar Rojo, que es el que alimenta el paso del petróleo que viene desde acá y que entra hacia Europa por el canal de Suez. Entonces ellos establecieron también otro foco con los hutíes. Los hutíes es un grupo de independentista dentro del Yemen, pero que está en esta zona y ellos controlan esta parte y aquí también. Y en ese sentido, Irán tenía ya una rodeada muy fuerte contra su mayor adversario, Arabia Saudita, pero le faltaba su siguiente enemigo, Israel. No, pero se le fue algo. A ver, ¿cuál? Se le fue algo. Dígame. Reciente, hombre. ¿Cómo es posible que mi amigo Omar García se le ha ido? Que Arabia Saudita entró en guerra con Yemen por ese asunto que usted está explicando. Por lo mismo, porque los hutíes es una herramienta étnica dentro de los iraníes y no podían, y es que ellos establecieron este territorio. Son chiitas los hutíes. Los hutíes son chiitas, correcto. Sí. Claro, son chiitas. Y no podía ya Arabia Saudita soportar el hecho de tener en su frontera sur un país chií, como lo que aspiran los hutíes, que quieren tener un país independiente. Ok, continuemos porque el tiempo se nos termina. Bien, entonces aquí ellos logran establecer esto y tienen control de esto. Desde acá los hutíes han hundido barcos británicos, israelíes, norteamericanos, italianos, franceses. Todo ese tipo de cosas. Aquí hay un estrecho de Hormuz que es una suerte de ruleta rusa. Pero entonces rodean a Arabia Saudita y falta el otro enemigo, Israel. Entonces, Irán establece lo que es apoyo irrestricto a Hamas y a Hezbollah, pero también en Gaza y Líbano. Establece otra situación. Irán tenía avances en la parte chií de Irak y también de Siria. Y Israel por eso siempre bombardea Siria y la parte de Irán cada vez que hay unos avances, porque este es un corredor para poder llegar. Si hay algo que Irán no puede hacer e Israel es tener una guerra de tipo terrestre, porque tendrían que pasar por en medio de estos países. Y eso es algo que debemos de estar bien claros. Por eso vemos a una Hamas, en este caso Hamas acá en Gaza, y aquí tenemos la parte del Líbano. ¿Por qué invadió el Líbano? Porque en la frontera norte de Israel con la frontera sur del Líbano, aquí había una resolución de la ONU, donde
no debía de militarizarse. Sin embargo, Hezbollah, como se conoce, estableció todo este control y ha desplazado 65.000 judíos, que son los que le han estado chimando bastante el poder político a Netanyahu. No, y además hay que decirlo, ¿por qué Hezbollah tiene aceptación en buena parte del Líbano? Porque esta zona es chií. Y ahí han instalado un Estado con buenos hospitales, con buenas escuelas, dándole servicios a los libaneses que no le da el mismo Estado libanés. Inclusive, ahorita donde estuvo hablando, el mismo día que estuvo hablando nuestra presidenta, el primer ministro de Líbano estaba anunciando que iban a enviar 100.000 soldados libaneses para poder hacerle el sándwich a Hezbollah. La conclusión de todo lo que nos está explicando usted. La conclusión que nosotros estamos teniendo acá con respecto a esto es, para mí, en el análisis de tipo geopolítico y militar, Israel no se va a detener, aunque lo que usted anunció hoy de Estados Unidos. Sí. Porque si lo vemos, Hamas está herida de muerte. Hezbollah fueron eliminados toda la estructura que corresponde. Es cierto que son 55.000, entre 35.000 reservistas y 25.000 efectivos. Son más, ¿verdad? Entonces, toda su estructura ahorita de comando está eliminada y es un principio básico de guerra. Sí. Eliminar las cabezas para que no puedan tener. Sí. Vimos una situación de ataque, vamos a decirle así, de telecomunicaciones. Con los Viper y con los walkie-talkie, sí, con las plantas solares. Hoy estaba diciendo Jameini, el líder religioso iraní, que él hace 15 días le dijo a Nasrallah, venite para Irán, porque si ya llegaron con los buscadores y con los walkie-talkie, ya saben dónde está, venite Pero para acá. Sí, no le servía, porque falló, porque esa es la otra cosa. Aquí hay una situación, aquí hay un régimen dictatorial, y el señor Netanyahu tiene posiciones muy concentradoras de poder. Este régimen ahorita está siendo cuestionado. Por ejemplo, ya se nos olvidó, a usted también se le olvidó decirlo, ¿verdad? En el largo de abril a este mes murió la mayoría de la cúpula política estatal de Irán. Se estrellaron un avión. Sí. Y yo no creo que eso haya sido un accidente, por precisamente los resultados que tuvieron en abril. Esas son situaciones en las cuales Israel no utiliza mucho la confrontación del FDI, la Fuerza de Defensa israelí, pero sí bastante el Mossad. Y el Mossad está aquí muy presente y establecen agentes de doble... Lo admitió hoy el líder religioso, que están muy infiltrados. Están súper infiltrados por el Mossad, no pueden moverse. como lo está Hezbollah. Entonces, ¿por qué le digo que se le olvidó? Porque ese consejo. Porque Ismailí, Escanía, lo mató Israel precisamente en Teherán. Sí. Entonces no estaban... un líder de Hamas. Entonces, al haber terminado esa parte, hay una situación. Israel no creo que se detenga. No creo que ¿Usted cree que va a continuar hasta tratar de aniquilar? Porque hay una situación bien Hamas y Hezbollah. Es la oportunidad para el Líbano. Porque así Líbano recupera eso. Porque hay un compromiso de que le va a devolver ese territorio Israel una vez que elimine a Hezbollah. Es la oportunidad de varias potencias que ven con nerviosismo a Irán las crecientes capacidades nucleares que tiene Irán. Es la oportunidad para Arabia Saudita, que ve un enemigo acérrimo acá, porque aquí son monárquicos. Estos señores de acá dicen, no deben de haber fronteras aquí. Aquí le decía de broma al amigo Roberto, son más que ese pensamiento sionista. Los iraníes dicen que aquí no debe de haber fronteras. Mapa anterior. Todo. Miremos la siguiente gráfica. El mapa anterior. El mapa anterior. Ese. Entonces, para ellos estas banderas, para los iraníes, no deben de haber países. Esto debe ser un país islámico, con capital Teherán. Entonces se vuelve una amenaza para todos. Que es muy diferente al pensamiento suní. Imaginemos que en la situación chií vemos cómo se mata aquí por Estado, por política de Estado, mujeres que usan velos, que no usan velos. Eso no es correcto. O mujeres que quieren estudiar. Posiblemente Elías y Robert disientan de algunas cosas que está diciendo Mar García después de la pausa comercial. Y Miguel Muñoz también tendrá su última opinión aquí en Frente a Frente. Este problema no se puede ver desde el punto de vista religioso, es geopolítica, que por intereses geopolíticos establecieron el Estado de Israel. Es cierto que la Biblia establece que ahí era Israel, pero hace 19 siglos que estas tierras pertenecían a otros grupos étnicos, ya no pertenecían a los judíos. El señor Yar y el señor cónsul establecen datos concretos, escribe este televidente. Muchas gracias por haber enviado su opinión.
Ok, me dice el productor, solo tenés 1 minuto 40 segundos. ¿Cómo repartir eso entre tantos panelistas? No sé. Mensaje final casi telegráfico, Elías, el cónsul de Palestina en el país. Muy bien, gracias siempre por el espacio, estimado Renato. Yo creo que la problemática no es religiosa en el Medio Oriente. Yo creo que el Estado de Israel debe obligarse a reconocer el derecho legítimo del pueblo palestino para que se acabe esa problemática. Una vez que se pacte la paz con los palestinos, ningún otro país del área tiene derecho a ingerirse en este sistema que vive los palestinos con Israel. Gracias, gracias, Elías Carufe. Miguel Muñoz en Jerusalén. Adelante, pastor. El clip en el audio, en el tablero, no hay audio. Adelante, Miguel. Sí es una guerra religiosa, no solamente con antecedentes ancestrales, sino que actuales. Esta es una guerra donde Hezbollah, Hamas, los hutíes y el pueblo palestino no es el enemigo de Israel. Los grupos terroristas son marionetas de un régimen 100% religioso que es Irán. Ese es el enemigo número 1. Las noticias aquí siguen siendo que Israel responderá contundentemente a Irán. Israel sí considera la armonía con los palestinos, de los cuales somos testigos. Gracias, Miguel Muñoz. Omar García. Bien, aquí, pueblo hondureño, esta es una... El mapa, Carlos, por favor. Esta es una confrontación